recupera su sitio en la sala de la que nunca tuvo que ser excluida. Hablamos del retrato de Narcisa Barañano y del Metropolitano de Nueva York. Lo pintó Goya en 1805. A finales del siglo XX, varios historiadores y restauradores americanos sembraron dudas sobre su autenticidad y acabó descatalogado. A la altura de 2016 se acabó retirando definitivamente de la sala de exposiciones esta pintura y llevada a los almacenes, claro. La minuciosa investigación de estos dos historiadores zaragozanos ha puesto fin a ese error. No solo han conseguido sacar a esta dama de los trasteros, gracias a ellos ha recuperado su verdadero nombre. La llamaban Barañana, Narcisa Barañana. En realidad hemos sabido, ese apellido no existe, es un apellido vasco que no existe, y la familia de ella en realidad eran Barañano. Entonces ya les dijimos que eso es un error. Conseguir que un museo dé marcha atrás es excepcional, nos dicen. Enviaron su artículo en diciembre, con toda la trazabilidad desde que Goya la pintó, los diferentes propietarios que ha tenido hasta llegar al Met y el inconfundible estilo del pintor de Fuendetodos. La manera de trazar las manos, el modelado del rostro, el hecho de que lleve la firma de Goya en el anillo que ella porta, que evidentemente es perfectamente autógrafo. Por este encargo, Goya cobró 6.000 reales. Narcisa Barañano mira ahora a los visitantes del museo tras 10 años en la oscuridad.